¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe, ¿bien ustedes? Bien también. Bueno, se van conectando ya varios. Bueno, nosotros ya ustedes entregaron el segundo trabajo, ¿cierto? Yo lo estoy revisando. He revisado ya 8, me quedan sí varios. Y por eso, ¿cierto? Y eso implica que ya estamos casi a puertas de ir cerrando el curso, pese a que todavía nos quedan algunas cosas que ver. Ya vamos a entrar a contenidos que van a involucrar mucho más, ¿cierto? Una visión holística de la lírica. Hasta el momento hemos ido parcelando el análisis, ¿cierto? Y hemos visto aspectos técnicos. Mientras que ahora ya vamos a entrar en una unidad donde implica integrar muchas más competencias y habilidades, ¿cierto? Y lecturas en relación a la lírica. ¿Ya? La próxima semana les voy a entregar, les voy a compartir las instrucciones para la tercera nota, que como les digo también va a ser de análisis, pero con la particularidad de integrar muchas más cosas, ¿cierto?, en relación al trabajo con los textos líricos. Hoy día vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a cerrar la unidad de retórica, ¿cierto? Revisando uno de los últimos tipos de lírica que nos queda por revisar y funcionalizándolo en relación con las figuras, ¿cierto? Con las figuras retóricas. Y luego vamos a pasar ya a nuestra unidad de poesía híbrida o de géneros híbridos. ¿Ya? Vamos a hacer esos dos trabajos, ¿cierto? En una primera instancia hoy día. Ya quiero compartir pantalla con un texto que tengo, que me imagino que ustedes lo tienen también, o que tenían noción que lo íbamos a revisar. No alcanzamos a revisar la clase anterior los dos tipos de lírica monológica que nos quedan. Recordemos que Kurt Spang divide entre la lírica cancioneril y la lírica monológica, ¿cierto? Y esta lírica monológica él la divide en tres tipos: la autorreflexiva, ¿cierto? Cuando el poema habla sobre la poesía; la de vivencias íntimas, y yo acá les daba como ejemplo este poema que analizábamos la clase anterior, de Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca. Nos queda el último tipo, entonces, que es el tipo, siendo lírica monológica, hay una lírica monológica comprometida o social, que es aquella lírica que proviene de un solo autor, ¿cierto? Pero que tiene esta visión pluralista del nosotros, y de hablar generalmente por un pueblo o por alguna causa política o social, ¿cierto? Ideológica, finalmente. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto? Vamos a partir hoy día la clase con este poema, que es el poema 2 de Canto General. Canto General es un libro escrito por Pablo Neruda y publicado en el año 1950. Es un texto que está bastante en el inconsciente colectivo de todos los chilenos, porque ha sido musicalizado por los Jaivas, ¿cierto? Por el grupo chileno Los Jaivas, y este texto que les puse acá, ¿cierto? Conocido popularmente como Sube a nacer conmigo, hermano, es un texto casi un himno patrio, en el sentido que siempre se canta en los festivales. Ustedes saben que ahí tiene un ritmo pegajoso, pero el poema es original de Pablo Neruda, ¿ya? La música es de los Jaivas, el texto es de Neruda, ¿cierto? Y pertenece a este gran proyecto poético que es Canto General. ¿Ya? Para hablarles un poquitito de Pablo Neruda, hay que recordar que este es un poeta que escribió una cantidad de libros impresionantes. O sea, si ustedes van a mirar las obras de Pablo Neruda, son muchísimas. Es un poeta que sigue publicando después de muerto, ¿cierto? En el sentido que se han publicado sus cuadernos de Temuco, por ejemplo, y eso fue posterior a su muerte. Y también, ¿cierto? Hay que recordar que el hecho de que justamente haya habido tanto material poético publicado, eso implica que hay muchos Nerudas, ¿ya? Y hay muchas etapas de Neruda. Yo para básicamente dividiría en dos, ¿no? Hay una primera etapa, ¿cierto? Que empieza justamente con su primera publicación, que es Crepusculario, que es cuando Neruda todavía estudiaba francés, ¿no? Sabemos que el poeta comenzó, ¿cierto?, a estudiar francés en la Universidad de Chile,
y que sus libros Crepusculario y también 20 poemas de amor, que es el más conocido de Neruda, ¿cierto?, remiten a esa época, ¿no? Y ese primer Neruda, un Neruda joven, ¿no? Un Neruda siempre atento a las cosas menores, a las pequeñas cosas, donde estaba la poesía. Crepusculario es un libro de cosas menores, de una caracola, del pie de un bebé, ¿cierto?, al pie de su niño, que es un poema hermosísimo. Y luego, ¿cierto?, este Neruda enamorado, ¿cierto?, adolescente o joven universitario, ¿cierto?, este 20 poemas de amor, ¿ya? Pero luego, ¿cierto?, lo tenemos en una etapa experimental, todavía este Neruda joven, este Neruda que habla mucho del yo y desde una búsqueda poética, buscando su lugar. Y lo tenemos ya como agregado cultural, como cónsul, ¿cierto?, en Asia, ¿no?, en Rangún y en otras partes como Ceilán. Y es ese periodo, ¿cierto?, en el que Neruda escribe Las Residencias, Residencia en la Tierra 1 sobre todo, que es uno de sus libros más impregnados por el surrealismo, y donde el poeta empieza una búsqueda poética más allá de los temas clásicos, ¿cierto?, modernistas, ¿cierto?, del amor imposible, que está mucho en 20 poemas, o de la nostalgia por el amor. ¿No? Residencia en la Tierra es otra cosa, es como si fuera otro poeta, ¿ya? Pero todavía lo vemos en una etapa experimental, muy marcada por el yo, muy marcada también por la búsqueda en el fondo, ¿cierto? Y un poeta que está probando muchos estilos, que está conociendo también su propia pluma, y que todavía, ¿cierto?, no ha encontrado muy bien cuál es su lugar, digamos. ¿Ya? Y podríamos decir que también tiene muchos lugares desde los cuales habla, ¿no? El Residencia en la Tierra es un libro extraordinario, muy impregnado en surrealismo, ¿cierto? Es el libro que lo emparenta con el García Lorca vanguardista, ¿cierto? O con César Vallejo, como La Vanguardia también, Trilce, por ejemplo, de César Vallejo, ¿ya? Pero luego, ¿cierto?, tenemos al Neruda político, ¿ya? Al Neruda político más impregnado de su experiencia en España, con la Guerra Civil Española, cuando él tiene que trasladar a muchos españoles, ¿cierto?, sacarlos de la guerra civil. Él coloca, ¿cierto?, a disposición de los españoles un barco que se llama Winnipeg, y en este barco muchos españoles llegan a Chile y Argentina, ¿m? Provenientes de la guerra civil, ¿cierto? Y entonces tenemos muchos textos de esa época, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, vemos a este Neruda más comprometido políticamente, llorando, ¿cierto?, lo que le sucede al pueblo español, ¿ya? Más o menos de 1938, ¿cierto?, estoy hablando, son los textos propiamente cuando Neruda es testigo, ¿no?, de lo que está sucediendo por la Guerra Civil Española, y crea, ¿cierto?, esta instancia para que huyan al exilio muchos españoles. De hecho, artistas que hoy se consideran chilenos, pero que son españoles de nacimiento, se vinieron en el Winnipeg, a Chile, o sus padres, ¿cierto? Entonces, bueno, él hizo esa labor bastante importante políticamente hablando, y un gran proyecto de ese Neruda político, de ese Neruda comprometido socialmente, es el Canto General, ¿ya? Canto General es un texto que cuando se edita sale en 2 volúmenes generalmente porque es bastante extenso, y es un texto donde él recupera la historia del continente americano, o sea, no solamente habla de Chile, sino habla de toda América, de una América profundamente golpeada, ¿cierto?, durante la invasión española, durante la colonización. Bueno, ustedes saben que algunos le llaman conquista y colonización, otros hablan de invasión, otros hablan del aplastamiento de las culturas americanas. Bueno, todo ese acervo lo recupera Neruda en Canto General, ¿ya? Él hace un recorrido histórico por lo que es la historia, ¿cierto?, justamente de América y la cultura, ¿cierto? Se detienen muchos procesos eh, históricos vividos por este continente. Y acá tenemos el segundo poema de Canto General, que como yo les digo, ¿cierto?, no es de los Jaivas es la musicalización, y lo escribió Neruda, ¿ya? Entonces lo voy a leer,
Y quiero que vayan haciendo conmigo, en primer lugar, la operación, ¿cierto?, de todas las operaciones que hemos hecho en el semestre, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que me puedan decir del hablante, lo que me puedan decir del temple de ánimo del hablante, lo que saben de él, lo que me pueden decir a nivel de figuras retóricas acá, lo que me pueden decir eh, sobre qué es lo que ustedes intuyen a nivel métrico, ya luego de haber pasado por toda esa unidad técnica, ¿cierto?, de contar las sílabas, de acentuar. ¿Dónde estarían, creen ustedes, tentativamente, ¿cierto?, algunos datos de esa índole? Y todo lo que ustedes me puedan decir de este poema, ¿ya? Temático, a nivel de motivo, ¿cierto? ¿Con qué lo relacionarían? ¿Ya? Se lo vamos a leer tratando de sacarnos un poquitito la música de los jaivas, ¿cierto? Que está como tan pegada inconscientemente que casi uno canta este poema, ¿no? Bien, dice así: sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados, a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangretado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados, y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón, y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar, horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro y los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. La musicalización de los jaivas termina aquí en siglos estelares, ¿cierto? Como incluso yo estaba como dando por terminado el poema, pero queda más, quedan ahí unos versos, ¿cierto? Que están así escritos en canto general, o sea, no hice otro espaciado acá, no es esta una estrofa, sino que en el fondo son 5 estrofas, ¿no? 5 estrofas de un solo verso. Los escucho. Aquí es donde ustedes tienen que sorprenderme y comentarme todo lo que ustedes, no importa que no sigamos un orden, sino que todos los datos, ¿cómo analizarían este poema? Porque en el fondo aquí yo lo estoy evaluando formativamente, o sea, si, ¿qué hemos hecho de aquí a septiembre? Quiero verlo acá. A ver, algo y me lo demostraron muy bien, ¿cierto? Con Alfonsina Storni, se hicieron un análisis de forma oral aquí conmigo, ¿cierto? Entonces, les pido lo mismo ahora, ¿ya? Para evaluar justamente cómo vamos con el curso. ¿Qué se puede decir de este poema? Partan por lo que quieran. Hablante, figuras, ¿qué les llama la atención? Nadie quiere hablar, pero ¿cómo tan calladitos? Hay hartos en línea. Bueno, los escucho. ¿Mm? ¿Cuál es la actitud lírica de este poema?
A ver, Bárbara Díaz. ¿Y la ayuda Tamara Valenzuela? Apóstrofe, Ya, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes, Camila? porque en varias marcas textuales está hablando con alguien. Ya, ¿con quién está hablando? Eso no lo sé. Ya, no lo sabes, pero está bien, es un apóstrofe, correcto, y muy marcado, ¿cierto? Está aludiendo a alguien. Entonces, ¿quién es este alguien? ¿A quién creen ustedes? Y por el contexto del poema, ¿con quién se está hablando? Bárbara, Tamara, Catherine, aquí tengo un chat. A ver, voy a dejar de compartir para mirar el chat. Con un minero, dice Bárbara. ¿Qué piensan los demás? ¿Es un minero? Es un minero, creo yo, pero también, pero no es el único. A ver, ¿quién es? Recuerden, ¿cierto?, que la poesía es el terreno de lo que no se puede limitar. Entonces, por ejemplo, cuando decimos quién es, no solamente podría ser una persona en específico, sino también podría ser, Profesora, ¿sí? ¿podría ser los trabajadores? Ya, eso sí, ¿cierto? También podría ser genérico. O sea, cuando dice el hablante, dice hermano, ¿cierto? Ahí está la identidad de este hablante, pero ¿quién es este hermano y en qué contexto lo está diciendo? No es un hermano sanguíneo, ¿cierto? No es un hermano religioso, sino es un hermano en términos de el trabajo, ¿no? Y entonces, por lo mismo, ¿qué podríamos decir del hablante? Si él denomina hermano al labrador, al tejedor y al pastor callado. ¿Qué características podría tener este hablante lírico? Si le dice hermano a estas personas. Y fíjense además en otra cosa, que estos trabajadores, como dice su compañera, no son oficinistas, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo desempeñan estas personas? Fíjense, labrador, tejedor, pastor, domador de guanacos, albañil, aguador. El aguador es un oficio, ¿cierto?, de los Andes, que es la gente que traslada agua justamente. Joyero, agricultor, alfarero. ¿Qué tipos de trabajos son estos? ¿Trabajos de campo? Así. Ya, trabajos de campo, trabajos también artesanales, ¿no? Trabajo con materias primas, ¿ya? Es gente que se moja las manitos, digamos, ¿ya? Que no está con el lápiz y la goma, sino que está con la tierra, está con los punzones, ¿cierto? Con las gubias, ¿cierto? Trabajando las distintas piedras, ¿cierto? Me refiero a los joyeros, los alfareros, ¿cierto?, con la greda, es gente, ¿cierto?, que empapa las manos en las materias, ¿cierto?, los trabajadores, perfecto. Y entonces, ¿qué podemos decir de este hablante? ¿Por qué alguien le diría hermano a estas personas que tienen estos oficios? Oye, ¿tienen sueño hoy día ustedes? Podría ser porque lo ve como su igual, en parte, no sé. Ya, perfecto. ¿Y por qué lo verá como su igual? ¿Por qué? ¿Qué podría ser lo equivalente a estos trabajadores? Quizás sea una relación con los pueblos indígenas, por eso le ¿Ya? dice hermano también, y por eso también son trabajos de campo. Perfecto, muy bien. Habría quizás una identidad, ¿cierto? O una hermandad de sangre, pero no en el sentido de sangre de la misma familia, sino de sangre de la misma etnia, ¿cierto? O sea, somos del mismo pueblo. Esa sería la idea de hermandad, ¿cierto?
Perfecto. Ahora, si el que está escribiendo, ¿qué tipo de trabajo podría ser ya? Como dice Alonso, de la etnia, ¿no? O del pueblo. Pero recordemos también que escribir, si bien es cierto, es un trabajo de guantes blancos en el caso de estos oficios, ¿cierto? Escribir también es un oficio, ¿ya? Entonces, es interesante como, por una parte, ¿cierto? Está esa hermandad de la que habla Alonso, esta hermandad étnica, pero también podría estar detrás la noción de la escritura como un oficio, ¿ya? Como un oficio tan humilde, ¿cierto? Y tan necesario como aquellos, ¿cierto? Que se señalan acá, ¿ya? O sea, se los dejo como idea, podría ser, no lo sé, según lo que ustedes piensen y me puedan aportar. Bueno, ¿por qué llama? ¿Por qué convoca a estos hermanos el hablante? ¿Cuál es el propósito de escucharlos? ¿Cierto? Porque les está pidiendo de alguna manera que le cuenten cosas, ¿no? Eso es algo que queda bastante claro. Pero ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y qué quiere que le cuenten? Sus dolores para que renazcan. O sea, al comienzo ahí se sube a nacer conmigo, hermano, pero en el fondo es como a través del dolor poder, hoy como lo decía Aristóteles, ay, cuando uno va al cine y ve una película, ¿Ya? el proceso, hay un proceso La del alma, en el cual catarsis. la catarsis, perdón, sí, la catarsis, como un proceso de catarsis en el que a través del dolor puedan renacer y olvidarse, y el medio por el cual pueden renacer es a través de la voz del hablante lírico. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Habría que agregar algo más a eso? Fíjense en lo que está en lo que está en la canción, ¿no? Dice la canción en el poema: traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados, ¿no? Hay una nueva vida, ¿cierto? O sea, hay un proceso histórico que ha continuado, inclemente, pese, ¿cierto?, a que han pasado cosas tremendas, ¿no? Y esta copa de la nueva vida, ¿cierto?, quiere este hablante que estos dolores que están enterrados se depositen en esta copa. Fíjense en esto, que el dolor al estar enterrado está estático, ¿cierto? Está ahí y está cubierto, pero la copa es un material muy distinto a la tumba, ¿no? El dolor está en la tumba, está enterrado con estos hombres. Y la copa, ¿cuál sería la diferencia con la tumba? ¿Por qué es la copa de esta nueva vida? ¿Qué es lo que tiene la copa? ¿Qué alcances connotativos tiene una copa? Que implicaría en lo que dice Alonso de renacer, ¿no? De que algo se actualiza finalmente. ¿Cierto? Esto también tiene que ver con la petición del hablante lírico. Mostradme vuestra sangre, ¿no? Y entonces, cuéntenme, ¿qué les evoca la copa a ustedes? ¿Por qué la copa de esta nueva vida? Lo que se les ocurra, a ver, piensen en las copas, ¿no? ¿Qué tiene una copa que no tiene una tumba? Es frágil. Ya, es frágil. ¿Qué más? ¿Por qué decir la copa de esta nueva vida? ¿Por qué decir la copa de esta nueva vida? ¿Por qué la copa sería una nueva vida? ¿Qué representa una copa? Piensen en las copas. Bueno, yo tengo aquí un tazón, ¿no? Pero si nos imaginamos una copa, por ejemplo, el tazón se distingue de la copa en que el tazón tiene un color, ¿cierto? No se ve para adentro. La copa es transparente, ¿no? Las copas que conocemos, de vidrio, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué más tiene una copa? Alcohol. Ya, puede tener alcohol adentro, ok. Pero fíjense en la forma, pensemos en la forma. Fíjense que la tumba está cerrada, mientras que la copa por definición está abierta. Y la copa tiene y produce un dinamismo. Entra algo, ¿cierto? El líquido, lo que sea,
y sale algo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy tomando café y entra en mi organismo algo que yo bebí de la copa, ¿no? O del tazón en este caso, ¿cierto? Y entonces la copa tiene un dinamismo que la tumba no tiene. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas son importantes cuando ustedes analizan un texto. O sea, ¿por qué decir la copa de esta nueva vida y no hablar del presente histórico con otro elemento? O sea, ¿qué tiene la copa específicamente? A nivel significativo, ¿ya? Y aquí ya vamos entrando a algo más, ¿cierto? Que tiene que ver con que todo poema es un objeto estético, ¿ya? Y cada palabra, ustedes lo vieron con la métrica, ¿no? Que toda la métrica estaba intencionada, ¿cierto? Para que sumara de una determinada manera. Pero también todas las palabras de un texto tienen una significación. O sea, ninguna palabra es al azar. ¿Ya? Dice copa por algo, ¿ya? Y eso es lo que cuando nosotros hacemos análisis líricos hay que averiguar, ¿ya? Bueno, y entonces les sigo preguntando. Alonso me da una respuesta bastante asertiva, ¿cierto? Él decía, esto tiene que ver con justamente con el escuchar estos dolores, traerlos, hacerlos renacer. Me pregunto yo, ¿hay algo más? Si nosotros pensamos en todas las cosas que pide este hablante lírico, por ejemplo, que les señale la piedra en que cayó y la madera en que lo crucificaron a los trabajadores, ¿cierto? Y decir, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, ¿cierto? Junten los silenciosos labios y cuéntenme todo, ¿ya? Hablad por mis palabras y mi sangre. Yo me pregunto, esta es la pregunta, ¿sí? Está hablando, o sea, perdón, está haciendo referencia o sea, no sé si específicamente a eso, pero está haciendo referencia a la historia de Jesús, ¿verdad? El tema Ya, de la perfecto. copa con sangre, la madera con la que fueron crucificados, etc. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama esa relación entre un texto y otro texto? Intertextualidad, ¿o no? Perfecto. Aquí podríamos hablar de una intertextualidad con la idea de Cristo, y no solamente por los grandes símbolos, ¿no? La copa, la madera, la crucifixión, que son paradigmáticos, ¿cierto?, de la historia de Jesucristo, sino también porque recuerden cuál era el oficio del papá terrenal de Cristo, ¿no? ¿Cuál era? ¿Carpintero? Era carpintero, ¿no? Y Cristo, o Jesús, ¿cierto?, fue instruido, ¿cierto?, como todos los niños hebreos, en el oficio de su padre. O sea, no solamente fue el salvador del mundo, sino también fue un humilde trabajador, ¿no? Hijo de un humilde trabajador, un carpintero, ¿ya? Entonces, efectivamente aquí hay una intertextualidad. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿cierto? ¿Por qué hermanar? Porque no solamente se hermana el hablante, fíjense que esto es toda una cadena. Se hermana el hablante con los trabajadores y se los hermana todos con Cristo, ¿cierto? También podríamos hablar de que la crucifixión trajo mucho sufrimiento, ¿cierto? Sabemos de los latigazos que sufrió Jesucristo, bueno, y de la misma crucifixión, que es terriblemente doloroso, ¿cierto? Y entonces, incluso creo que tiene un nombre médico, ¿cierto? El dolor de la crucifixión se llama dolor excruciante, que es único, ¿no? Es muy, muy doloroso, muy, muy fuerte, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Hay aquí un hermanarse en el dolor, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿qué beneficio o por qué o para qué el hablante quiere recordar estas historias? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Para qué? ¿Para qué hacer renacer en la copa de esta nueva vida toda esta historia ya pasada de gente que falleció, ¿cierto? Que hizo un trabajo muy humilde en esta tierra, ¿no? Como agricultores, como labradores, como joyeros, ¿cierto? ¿Por qué recordarlos? ¿Para qué recordarlos a ellos y a sus historias? Si ellos no van a volver, ¿no? Ni del fondo de las rocas, ni del tiempo. La voz de ellos no vuelve, no vuelven sus ojos. ¿Para qué hacerlos volver? Lo único que ellos tienen es su historia, ¿no? Y es una historia dolorosa, una historia que a lo mejor no es tan agradable de escuchar. Y También entonces, ¿por qué porque, recordarla?
Tal vez porque el hablante piensa que se está olvidando. ¿Ya? ¿Y por qué eso sería negativo? Que estas historias caigan en el olvido. Porque tal como la historia de Jesús es parte de nuestras raíces, creo yo. Los oficios de estas personas son con lo que uno partió. Son como los forjadores. Exacto. Ya, muy bien. Y entonces aquí hay un tema de, justamente como ustedes dicen, de poner de relieve la memoria, la historia, ¿cierto? De decir, esto es importante, ¿no? Y ustedes Por eso saben que dice, esto es un... yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Claro, y entonces díganme ustedes, porque en el fondo aquí hay un tema ideológico también, o sea, y aquí notamos este asunto del compromiso social, cada vez que un poema tiene este sesgo ideológico, porque en el fondo es una ideología lo que está detrás, porque ustedes saben que hay gente que dice que la memoria no es importante, ¿Mm? Que para qué sacan estas cuestiones que ya pasaron hace tanto tiempo, ¿cierto? Y entonces ya ahora hay que mirar el presente. Eso también es una ideología, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensáramos en todo esto, o sea, aquí está la idea del Cristo obrero, ¿no? Del Cristo crucificado, hermanado con los trabajadores. Está por otra parte la cuestión del dolor de los trabajadores, ¿cierto? Y de recuperar esta memoria, de no dejar que la gente lo olvide. ¿Qué ideología está detrás de todo esto? ¿Quién piensa así? ¿Toda la gente? Una ideología es un sistema de creencias, chiquillos, ¿ya? Generalmente las religiones o los partidos políticos, las ideologías políticas son eso, ya son sistemas de creencias. Pregunto de nuevo, ¿qué ideología creen ustedes que hay detrás de esto, de este texto? El comunismo. Claramente marxismo, por supuesto, o sea, la lucha de los trabajadores, no solamente porque Neruda era comunista, o sea, qué interesante es que un alumno llegue a decir, ¿cierto? Aquí hay una ideología sin saber que el poeta era comunista. O sea, solo por lo que dice el texto, y eso es un buen análisis textual. Ya a veces nos confiamos mucho en la biografía de los poetas, que porque el poeta era así, el texto es de esa manera, pero es mejor descubrirlo a través del texto, que el texto mismo diga qué es lo que hay detrás acá. Y por supuesto que aquí hay una ideología marxista, de izquierda dura, ¿no? Al asumir, ¿cierto?, que esto es importante, que esto debe recordarse, que aquí hay una historia que es digna de ser contada para las futuras generaciones, ¿no? Que podrían simplemente enterrar esto y seguir viviendo, digamos. ¿Ya? Fíjense el análisis que llegamos temático. Ya estamos hablando del tema del poema y todavía ni siquiera hemos entrado en la parte técnica ni en las figuras. Entonces yo les pregunto, a modo de figuras, no haciendo un análisis exhaustivo, sino lo que más se nota. Fíjense en esto que yo tengo proyectado acá. Anáfora. Ya, ¿dónde hay anáfora, Natalia? No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladros. Perfecto, muy bien. Y parte de esta anáfora también tiene, como si ustedes se fijan, hay dos isócolon, porque hay paralelismo, se repite la misma estructura, fíjense, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo. Casi perfecto el isócolon, solo que aquí faltó el de las acá en subterráneo, ¿no? Pero es casi un isócolon perfecto y lo mismo acá. No volverá, ¿cierto? Y luego tu voz endurecida y luego tus ojos taladrados, ¿ya? Es una gran anáfora que tiene dos isócolon dentro, ¿ya? Ahora, y aquí esto faltó en el trabajo, no en todos, pero sí en muchos, que muchos de ustedes captaron la figura, pero no supieron decirme para qué. ¿Por qué una anáfora, por ejemplo? ¿Por qué esta larga anáfora de cuatro no volverá? Si yo ya sé que no van a volver, digamos, o sea, con que lo diga una vez basta y sobra, pero ¿por qué repetirlo? O sea, ¿cuál es la función de la anáfora acá? ¿Por qué se quiere tanto insistir en la cuestión de que no va a volver eso? Y que podríamos decir esta cuestión es de sentido común, porque la gente, no sé, tiene un periodo de vida, ¿cierto? Fallece y obviamente, y esto también es ideología marxista, ¿cierto? La materia vuelve a la materia y no hay una vida después de la muerte, ¿no? O sea, la persona quedó enterrada ahí, ya. Y no se vuelve de eso.
Pero ¿por qué insistir en la cuestión de que eso de que esta gente ya no se recupera? ¿Cuál creen ustedes que es la función de esta anáfora? Y a eso yo quiero que crezcan ya para el tercer trabajo, o sea, que ya no se contenten con decir esto está aquí, sino ¿por qué está aquí? Entonces, aquí esa es la pregunta, ¿por qué no se dijo, cierto? Una vez no van a volver, ¿por qué se dice 4 veces? Y por supuesto que aquí hay una enumeración también, pues hay otra figura. Ya, pero ¿por qué se dice tantas veces? Porque para que no se tome tan a la ligera y se valorice, creo yo. ¿Pero qué habría que valorizar exactamente, Camila? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tú dices no se tendría que tomar tan a la ligera? ¿Qué cosa? Que no volverá, que de verdad no volverá. Ya, que de verdad no van a volver, pero ¿cuál es la implicancia de que eso no va a volver? Que esas personas no van a volver. ¿Qué es lo terrible, finalmente, de esa realidad? Que podríamos decir simplemente el ciclo de la vida, ¿no? O sea, yo en algún momento voy a envejecer y me va a morir. Ustedes también, ¿no? La vida es así. Entonces, ¿por qué esto es tan terrible, digamos? ¿Qué tiene? Ya, a lo mejor con esto me pueden entender para dónde voy. ¿Qué tiene estas muertes que son distintas a otras muertes? Y que por eso, como dice su compañera, haya que insistir en esto. Parecen ser muertes violentas o muertes muy trágicas. Por ejemplo, la gente que está bajo la tierra o la enterrada, pero de forma brutal, masacrada. Claro, como Entonces murió. es una muerte como es inevitable volver de esa muerte y donde esa gente no podrán hablar también es trágico. O sea, es como creo que es eso. Ya, ¿sí? Delante estábamos hablando como de etnias, entonces me parece que es como que quizás se refiere como a las etnias que eliminaron y que hacían todos estos trabajos. Ya, perfecto. O sea que efectivamente, si bien es cierto morir es parte del ciclo de la vida, como si entiendo lo que ambos alumnos me dicen, aquí hubo una muerte abrupta, ¿no? Y una serie de muertes abruptas, no son casos aislados, ¿cierto? Sino que son muertes abruptas y muertes además provocadas por situaciones, si ustedes se fijan, de trabajo, es cierto, pero de trabajo también que tiene un sesgo un poco injusto, ¿sí? Porque no es la piedra en la que yo me caí por accidente en mi trabajo solamente, sino que es la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron, ¿no? Aquí hay una especie de instrumentos de tortura también, ¿no? Los látigos, ¿cierto? Las llagas, las hachas de brillo ensangrentado, o sea, los asesinatos, ¿cierto? Y entonces, claro, es el trabajo duro, el trabajo injusto. A veces estoy pensando en un minero como los de Baldomero Lillo, donde les caía, ¿cierto?, todo el asunto encima, o venía el gas grisú, ¿cierto?, y la gente sufría accidentes a muy temprana edad, ¿ya? Porque las condiciones laborales no eran las más adecuadas, ¿no? Y entonces muchos mineros, por ejemplo, trabajaron en condiciones terribles, de mucha inseguridad. Entonces, aquí este texto se abre en muchos sentidos. O sea, por una parte está eso, las injusticias de los trabajadores, que han vivido los trabajadores a lo largo de la historia. En segundo lugar, ¿cierto? Que hay un sistema que los crucifica permanentemente. Y claro, y la intertextualidad es clara, ¿cierto? Así como el mundo romano crucificó a Jesús, ¿cierto? Que también era una invasión, digamos, en ese momento, ¿cierto? Ustedes saben que el pueblo hebreo tenía un pueblo ahí encima que era el Imperio Romano, ¿no? Y los romanos crucifican a Jesús, ¿cierto? Según la historia, ¿no? Y acá también tenemos a una instancia, ¿cierto?, que no se nombra en el texto. Fíjense cómo lo no dicho también. Pensemos en lo que este poema dice y también en lo que no dice. Fíjense que se centra en los trabajadores, pero aquí hay una instancia
que es lo no dicho, de quién realmente es el que crucifica al trabajador. ¿Lo crucifica el trabajo? ¿Lo crucifican los patrones? ¿Lo crucifican los invasores, en el caso de los trabajadores indígenas? Lo no dicho es tan importante en un poema, chiquillos. Tan importante como lo dicho. ¿Ya? Y entonces aquí hay alguien que crucifica a alguien, pero solamente se detiene el hablante en la víctima, ¿no? Y entonces estos trabajadores son trabajadores, pero también son víctimas, ¿ya? Y resulta que el castigo, decidme, aquí fui castigado, ¿por qué? Y aquí está la cuestión de la injusticia, ¿cierto? Porque la joya no brilló, o la tierra no entregó cuando tenía que entregar, ¿cierto? La piedra o el grano. O sea, hay un tema del que el mundo laboral es duro. Estos trabajos en particular, ¿cierto? Requieren todo el tiempo, 24/7. La gente poco descansa. Sigue sola, su vida es trabajar. Por otra parte, tienen patrones injustos, ¿cierto? Y con patrones también me refiero a todo el sistema, ¿no? Es injusto, ¿cierto? Para ellos. Hay una cuestión de injusticia social acá. Y como decían ustedes también, de muertes violentas, de muertes, ¿cierto? Que no siguieron el ciclo regular de la vida. O sea, esta gente no envejeció y murió rodeada de nietos, sino que envejeció, quizás no alcanzó a envejecer, quizás murió muy joven, en una tarea, o quizá castigado, o quizás en algún tipo de protesta sindical, o quizás en una matanza indígena, ¿ya? Entonces, el texto se abre en todos esos sentidos, ¿ya? Podríamos dividir esto entre el opresor, que es lo no dicho, y el oprimido, ¿no? Que es en donde se explaya. Entonces, eso también es interesante. ¿Por qué explayarse tanto en el oprimido y callar el opresor? ¿Por qué aludir tan brevemente o solo de manera tan sutil? ¿Cierto? Porque sabemos que hay un opresor porque el obrero dice, aquí fui castigado. Sabemos también que hay un opresor porque este obrero fue crucificado. Porque hay hachas que se ensangrentan, ¿cierto? Ensangrentadas acá. ¿Por qué creen ustedes que el poema se explaya en este hermano obrero, trabajador, indígena, asesinado o cruelmente, ¿cierto?, explotado? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué no está el opresor aquí, denunciado, así tan evidentemente? ¿Dónde está el opresor? ¿Por qué callar el opresor? ¿Por qué no denunciarlo así? ¿Por qué dedicarse solo a los obreros? Quizás el opresor también es genérico y también se descubre a través de toda de todo lo que se habla del oprimido, que es como el esclavo. El esclavo y el opresor aparece como una dualidad, pero como que se infiere de cada verso. Creo que así aparece. Cuando uno dice, mírame desde el fondo de la tierra, ya puede imaginarse que también hay alguien que puede que esté arriba y que haya sido la persona que lo enterró. Entonces creo que aparece en cada verso, se infiere. Y Sí, también porque la importancia recae en el oprimido, porque quiere que trascienda el oprimido, en este caso el hermano. Entonces la importancia no es más para el que sufrió. muy bien, muy bien. Lo único que agregaría a eso es que justamente la historia oficial se ha encargado de que sea el opresor el que aparezca en las páginas, ¿ya? No sé, o sea, hay muchos nombres de gente que están en las páginas de la historia como autores de grandes aportes para el país, pero estos obreros, trabajadores que en realidad llevan adelante el país, siempre pasan desapercibidos, como pueblo nomás,
como pueblo y sin individualizarse, y la historia no se ocupa de ellos, solo si hay matanzas, solo si hay protesta, ahí aparece el obrero, digamos. ¿Ya? Y aparece de una manera bastante también estereotipada muchas veces, ¿no? Mientras que las páginas de la historia oficial están llenas del opresor. Entonces, en el fondo aquí es darle la voz al que nunca ha tenido voz. ¿Ya? Bueno, hoy en día ya eso es un proceso más dinámico, se han hecho nuevas investigaciones. Pensemos que Neruda está escribiendo esto en 1950, ¿no? Y en pleno proceso aquí en Chile, ¿cierto? De que está todo este discurso de la lucha obrera, de la salud popular, etcétera, ¿no? Y entonces vemos acá cómo se le da voz al oprimido. Quizá una de las primeras veces en la historia que se le da voz al oprimido. Ahora, hay otro mundo de lo no dicho en este poema, ¿ya? Y es el mundo femenino. Si ustedes se fijan, el poema es tremenda y absolutamente masculino, ¿no? La mujer no está aquí. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque en ese entonces, al hablar de la humanidad, se decía el hombre, en este caso el hermano. Es como la identidad genérica en ese entonces era con él. En cambio ahora ya se empieza a usar el ustedes, o hay otras personas que usan el ella, o también otras palabras. No decir, por ejemplo, los hombres, sino las personas. Perfecto. Y de lo que tú dices, Alonso, yo infiero también el hecho de que si bien el mundo del obrero estaba silenciado en ese entonces, el de la mujer estaba más silenciado aún. O sea, ni siquiera se pensaba en la opresión de la mujer por un patriarcado. Fíjense que si bien es cierto el poema pone de relieve algo que como decían sus compañeros, es muy valioso, ¿cierto? De hacer hablar al oprimido. Hay un ser todavía más oprimido, ¿cierto? Que es la mujer, y que en este poema está ausente. El mundo de este poema es tremendamente masculino también. No tiene ni voz en este poema. Claro que no, po. Claro que no, No sé po. O sea, el tema aquí es que, claro, hay una visión compasiva del obrero, entendiendo todavía que el hombre es el dueño del espacio público, ¿no? Y del espacio público, ya sea el Senado o el terreno para la siembra, ¿ya? O sea, ya sea humilde o ya sea de las altas esferas, el hombre es el dueño del espacio público. La mujer todavía está en la casa acá, ¿cierto? Y está completamente ausente en este poema. Entonces, fíjense, hay omisiones y omisiones. ¿Ya? Lo no dicho con respecto al opresor tiene un claro sesgo que tiene que ver con la ideología, ¿cierto? Lo que decía su compañero también con respecto a darle voz al oprimido, ¿ya? Pero también hay un mundo que a lo mejor para el poeta no existía, digamos, que era, ¿cierto?, el mundo femenino. O sea, ¿dónde está, por ejemplo, la opresión de la mujer? ¿También está en este hermano contenida? Me da la impresión que no, me da la impresión que el poema es eminentemente masculino, digamos. No sé qué me dicen ustedes, ¿qué les parece? ¿Sí o no? ¿Mm? Y aquí está el viejo debate, ¿cierto?, de la lengua, de que si el todos nos reúne realmente a todos y a todas, o no, ¿no? Porque si bien es cierto, el poeta está diciendo, a través de la tierra junta todos los silenciosos, labios derramados, y hablarme toda esta larga noche. Bueno, hay otras cosas que yo no alcanzo por el tiempo a poner de relieve, por ejemplo, esta figuración de la tumba, ¿cierto?, y del sueño, y de la muerte asociada a la noche, todas las asociaciones que hay en el poema, ¿cierto? Es como si el hablante fuera hasta el fondo de la tierra, ¿cierto? Y este fondo de la tierra, que es para los muertos, para él fuera una noche, ¿cierto? Anclado, perdón, a ellos. Y ahí en el fondo de la tierra él recibe esta información, ¿cierto? Y fíjense que luego el pecho, o sea, que él pide, ¿cierto?, que pongan toda esta información en su pecho, en su corazón, supongo, y en su mano. ¿Ya? Esto también es muy interesante. O sea, el tema de por qué en el pecho y en la mano. Supongo que, y esta es una lectura mía nomás, supongo que el pecho, bueno, quizás asociado al corazón, una relación metonímica, y la mano también metonímica en relación a la escritura.
¿ya? Y que luego, fíjense, del fondo de la tierra esto sale como un río. Ustedes saben, ¿cierto?, que los ríos justamente salen de la montaña y de las entrañas de la tierra. Y el río sería de rayos amarillos y de tigres enterrados, ¿cierto? El obrero también como un tigre, como un guerrero, ¿cierto? Una fiera ahí enterrada, anulada también por un sistema que lo mató quizá a temprana edad. Y esto sale como río, ¿no? Y el río se transforma en llanto, ¿no? Porque el poeta primero, o el hablante, ¿cierto?, va a llorar. Y luego le va a pedir la fuerza a estos trabajadores, ¿cierto? Denme esto, ¿ya? Y podríamos detenernos en cada elemento. ¿Qué significa cada elemento para la escritura de este poema? ¿Qué significa el silencio? ¿Qué significa el agua? La esperanza, fíjense, la esperanza, pese a que esta es una historia de dolor. Y entonces también les pide la lucha, les pide el hierro en los Balcanes. Cada una de estas enumeraciones son muy interesantes. De seguirla semánticamente. ¿Por qué hermanar silencio, agua, esperanza? ¿Por qué hermanar lucha, hierro, volcanes? Y luego, ¿cierto? Luego de todo este proceso, ¿no?, de que él se empapa de esta historia, ¿cierto? De que estas historias empiezan a salir como ríos, ¿ya? De que él obtiene una especie de fuerza. Recién, ¿cierto?, estos muertos hablan por sus palabras, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que hay una lírica comprometida y social, también hay una lírica que habla mucho de la escritura. O sea, cómo él llega al proceso de escribir esto, ¿ya? O sea, no es que empezó a escribir del aire porque le contaron, porque que leyó un libro de historia. O sea, esto es mucho más que eso, ¿no? Hermanarse, ir a la tumba con ellos, ¿ya? Y de ahí salir, que también es el proceso que vive Cristo, ¿ah? Cristo va a la tumba y luego sale, resucita, ¿cierto? Y acá tenemos también a estos obreros en este proceso de resurrección a través del hablante. Entonces está todo el proceso de Cristo acá, ¿ya? Y también está el proceso de la escritura del poeta. Él habla recién cuando se ha hermanado con esta gente, cuando ha vivido todo este asunto en los relatos, ¿no? Cuando se empapa de estos relatos, ¿ya? Entonces, aquí hay una imaginación poética que es muy interesante, ¿no? Y que lleva al extremo la recuperación histórica, ¿no? O sea, de hablar con los propios muertos, de recibir de ellos, no solo el relato, sino una especie de energía bastante especial, ¿cierto? Que está dada a través de estos elementos: silencio, agua, esperanza, lucha, hierro, volcanes. ¿Qué significa eso? Ahí hay una tarea, por ejemplo, para un buen analista, ¿no? ¿Por qué hermanar estos tres elementos y luego los tres elementos, ¿cierto? Y entonces cuando los cuerpos muertos se han apegado como imán, fíjense la comparación. Ustedes saben que cuando se pega un hierro con otro, con un imán, no se despegan fácilmente, ¿no? Ahí, ¿cierto?, cuando casi prácticamente está como poseído por estas presencias, ¿no?, que son estos difuntos, él puede hablar, ¿ya? Entonces también aquí está la historia de una poesía, de una poesía comprometida con esta causa, ¿ya? No sé si les gustaría agregar algo más. ¿Qué les parece este análisis que hemos hecho? O sea, medio desordenadamente, ¿cierto? Toda esta historia, todos estos alcances habría que ordenarlos un poco para explicar ordenadamente el tema, pero ese es el tema, digamos, creo. Hemos dejado varias cosas del poema de lado, pero creo que también hemos descubierto hartas. No sé si hay algún comentario. Ya. Oye, que me Yo ha... Sí, tengo una duda, pero no es sobre el análisis, sino es ya, sobre Neruda en general. A sí. mí personalmente se me hace muy densa la lectura y, y, y me gustaría saber cuál es la importancia de Neruda como para ser un exponente, como para que haya tenido la admiración y el Nobel. Bueno, Neruda es un poeta, asociado a la primera vanguardia,
¿ya? O sea, la primera vanguardia es el primer movimiento de poesía del siglo XX a nivel mundial, ¿cierto? Que empieza a crear cambios en la poesía, ¿ya? En la poesía tradicional. Por ejemplo, ustedes trabajaron, ¿cierto?, con poetas tradicionales, me refiero románticos, modernistas, para su segundo trabajo. Para el tercer trabajo vamos a empezar a trabajar con los poetas de la vanguardia. Neruda pertenece a la primera vanguardia. En Hispanoamérica con César Vallejo y con Huidobro, ¿ya? Y también, ¿cierto?, a nivel mundial y europeo con García Lorca, ¿cierto? Y con otros poetas que también son de renombre. O sea, bueno, el caso de Neruda habría que explicarlo en primer lugar por la poética de Neruda, ¿no? Que está contenida en un texto que es, ¿cómo se llama? Sobre una poesía impura. ¿No? Una poética explica el quehacer poético de un autor, por qué escribe, para qué escribe. Y en ese texto sobre una poesía impura, Pablo Neruda explica por qué escribe y explica cómo es su poesía. Y entonces, alguna de las ideas de ese texto es justamente que su poesía está impregnada de las materias. ¿Ya? Neruda es un poeta tremendamente afincado a las materias, y que en las propias materias está la poesía. ¿Ya? Si yo pienso, por ejemplo, el texto de Residencia a la Tierra, como Entrada a la Madera, el apogeo del apio, ¿cierto? Y el otro no me acuerdo cuál es el de otras, son tres, ¿cierto? En Residencia, son tres materias. La madera, la verdura, que es el apio, y el otro no, ya no me acuerdo. Pero el tema es que la poesía de Neruda es una poesía material, ya de imaginación poética que involucra a las materias, y además que a nivel, eso por parte temático, digamos, también hay una impronta marxista en su poesía. Y además hay una diversidad temática impresionante, o sea, Neruda no deja ningún tema atrás en términos de los grandes clásicos, ¿cierto?, de la escritura de la poesía. O sea, él habla de amor, él habla de política, él habla de la vida cotidiana, de todo, de todo. O sea, no hay tema que le quede chico, ¿ya? Entonces tiene una diversidad temática impresionante, tiene una diversidad escritural impresionante también. Es un poeta muy verboso, ¿ya? Siempre yo lo pongo en contraposición a Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral es muy escueta, es muy de trabajar el verso de una manera tremendamente pulcra, ¿ya? Versos breves, muy bien medidos métricamente. Neruda es la verbosidad, o sea, es textos larguísimos, y por eso entiendo cuando tú me hablas de esa como complicación con la escritura, porque es un poeta tremendamente verboso, o sea, de mucha palabra, una poesía muy sustantiva, muchos sustantivos en su poesía, y que tiene que ver con la cuestión de las materias. ¿Ya? Y entonces él va creciendo, y también, o sea, eso es otra cosa que tiene que ver con la genialidad artística, esto de ir pasando de etapa tan rápidamente, un poco lo que le pasa a Picasso con la pintura, ¿cierto? Que cuando le queda chico el cubismo sigue con otra cosa y con otra cosa, porque va superando la etapa, ¿no? Con Neruda también pasa algo así, pues supera muy pronto su etapa, ¿cierto? De esta cosa menor, de la caracola, de la gota de agua, etcétera, que es Crepuscular y 20 poemas de amor, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Viene esta etapa donde nace toda su verbosidad, nace esta búsqueda también esta búsqueda antropológica también, que es Residencia en la Tierra. Entonces, yo diría que su universalidad tiene que ver con eso, que hay Neruda para todos los gustos, ¿ya? Hay un Neruda muy afincado en la idiosincrasia chilena, que es el Neruda de amor, ¿ya? Por ahí una investigadora, que es la Paula Miranda, decía que al latinoamericano le gusta la cebolla. Nosotros somos cebolleros, ya vemos telenovelas, lloramos con el final de Heidi, ¿cierto? Con el final de algunas teleseries o de algunas películas que son emotivas. Y entonces hay un Neruda muy propio para esa forma de ser del chileno cebollero, digamos, ¿no? Que esto de que puedo escribir los versos más tristes esta noche, o sea, que apela al ser latinoamericano. Y Paula Miranda dice en su tesis doctoral
que Neruda sabía muy bien eso, ¿no? Que conocía muy bien al chileno promedio, por decirlo así, ¿ya? Y que escribió justamente esos textos primeros en función de eso, ¿ya? De hablarle propiamente al ser latinoamericano, ya que le gusta la cuestión de amor, ¿cierto? Del romance, de que me dejaron o que yo dejé, y que luego, ¿cierto? Cuando el poeta justamente afirma su popularidad en eso, ¿ya? Porque si tú piensas en Neruda a nivel mundial, la gente te cita 20 poemas de amor, al tiro, o los versos del Capitán, que son sus temas de amor, pues sus textos de amor. Y ya algunos más te hablarán de residencia en la tierra, pero la mayoría te habla o del Neruda político o del Neruda casamentero, ¿cierto? Como él dice, el poeta casamentero, ¿ya? Y otros pocos hablan del Neruda de la vanguardia, ¿no? El Neruda de las residencias, ¿cierto? El Neruda de las odas elementales. Entonces ese es el tema, yo creo que es su diversidad, la capacidad casi camaleónica por pasar por un montón de temas, por un montón de registros de escritura, su verbosidad y su trabajo constante, o sea, hablo más de 30 libros publicados, algunos que se conocen muy poco, de una habilidad extraordinaria para componer versos, con una acentuación sumamente compleja, ¿ya? Y justamente quizás su gran éxito, porque Neruda es un poeta de gran éxito a temprana edad, tiene que ver con lo que dice Paula Miranda, o sea, él escribió estos primeros textos al chileno cebollero, pues a este chileno que le gusta la lágrima fácil, digamos. Ya, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, de hecho yo a veces también me pongo a llorar con algunas películas, ya, es parte de nuestro ser, pues, ya nos gusta la cebolla, dice Paula Miranda, ¿no? Y entonces ella se explica en gran parte este éxito explosivo de Neruda, ¿cierto? Y este amor de la gente por Neruda, así como de primera, digamos, por esa razón, ¿ya? Porque él conoció muy bien la idiosincrasia del chileno y le escribió, apeló directamente a esa emotividad del chileno, ¿ya? Y después todo lo que tuviera el sello Neruda era bueno. Lo que no quita, ¿cierto?, que el poeta sea una persona que trabajó lingüísticamente de una manera impresionante, que vamos a ver ya con más calma después. ¿Mm? Eso te podría decir, Alonso, así como Gracias, a muy profe. grosso modo. Bien, me he extendido bastante, así que vamos a descansar, vamos a volver a las 10:20 para hablar ya de nuestra nueva unidad, ya que es los géneros híbridos poéticos, ¿ya? Vamos a pausar la grabación y nos vemos en 10 minutos más. Chicos, vamos a continuar, espero que estén ahí. A ver, háganme un dedito si están ahí, si ya llegaron del recreo o no, para saber si están ahí. Ya, muchas gracias. Gracias, chicos. Bien, como yo les decía, ya la próxima semana van a tener las instrucciones para la última nota, ¿ya? Y hoy día, dejando ya atrás las partes más técnicas del curso, vamos a empezar a ver otras unidades. Y la primera de ellas tiene que ver con la poesía experimental o híbrida. ¿Qué entendemos por híbrido? El género híbrido es aquel que, o lo híbrido, mejor dicho, es aquello que se conforma de dos cosas diferentes. ¿Mm? Entonces no es ni propiamente de un género ni propiamente del otro. ¿Ya? Es el caso del primer tipo de texto que vamos a ver, y que es el caligrama. Y me imagino que ustedes han visto los caligramas, ¿cierto? ¿O no los han visto? ¿No? ¿Qué es un caligrama? ¿Alguien lo vio en la enseñanza media? Este género poético híbrido. ¿No? ¿Donde hacían No. figuritas con el poema? Ya, muy bien, ¿cierto? El caligrama es un tipo de poema visual, por eso es híbrido, porque nos comunica tanto a través de la palabra como a través, como dice su compañera, de la figura a través de la cual esto está ordenado el texto, ¿no? Se cree que el caligrama, se cree erróneamente, que el caligrama es una forma vanguardista, pero la verdad es que ya en Grecia existía un autor que se llamaba Simmias y que
escribió también, a ver, déjenme avanzar la presentación, ahí está. Estos son caligramas de simias, y aquí está lo que dice su compañera, ¿no? Estos están escritos en griego, entonces no los voy a leer, obviamente. Ya, pero como ustedes pueden ver, a la izquierda hay un centauro, ¿cierto? Que es una figura mitológica, que también es híbrido, tanto como el texto, ¿no? El centauro es un ser mitológico, mitad hombre, mitad equino. ¿Ya? Hay centauros famosos de la mitología, ¿cierto? Como el centauro Quirón, que fue quien crió el héroe Aquiles, ¿ya? Y acá tenemos también un altar, ¿cierto? Que pertenece, ¿cierto?, a autores bastante antes de Cristo, ¿ya? Entonces se cree tradicionalmente que el caligrama fue inventado por Guillaume Apollinaire, ¿cierto?, este francés, pero la verdad es que no es así, ya es un género antiguo que luego recupera la vanguardia. Podemos decir que el caligrama es un género, si quieren ahí registrar la definición, ¿cierto? Es un género poético híbrido porque combina la escritura y las artes visuales, ¿ya? Data de antes de Cristo, pero fuertemente es recuperado por la vanguardia de primera mitad, ¿cierto?, del siglo XX, primeros años del siglo XX. Y entonces les quiero mostrar, ¿cierto?, caligrama. Estos son antiguos también, todos estos son antiguos, aquí hay una cruz, este está en latín, el del lado, ¿cierto?, del lado derecho, Tratado del Amor de Jesucristo, compuesto por Hiperónimo, aquí está como el nombre del autor, predicador de la Orden de San Marcos, ¿no? Es un caligrama que simplemente dice, o quizás da como pie para un tratado mayor teológico, sobre Cristo, ¿cierto? Y que tiene la forma de una cruz, ¿ya? Aquí hay un caligrama. Acá al lado, ¿cierto?, hay un animal, ¿cierto? Pareciera que fuera un perrito. Y aquí hay más cruces, ¿cierto? Aquí hay cántaros, estos son ya medievales, ¿cierto? Son caligramas medievales. Al lado derecho tenemos un caligrama de François Rabelais, el autor de Gargantua y Pantagruel, y al izquierdo también tenemos el caligrama de Rabelais, solo que en borrador, ¿no? Un borrador, ¿cierto? Y acá tenemos el caligrama escrito en francés, ¿cierto?, por Rabelais, y que tiene la forma de un odre de vino, ¿ya? Recordemos que los personajes de Rabelais son personajes muy dados a beber, ¿cierto? Me estoy refiriendo a sus personajes más conocidos, ¿cierto?, los gigantes Gargantúa y su hijo Pantagruel. ¿Ya? Entonces ahí hay una alabanza al vino en este caligrama, que es de Edad Media, ¿cierto?, el Rabelais, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, acá tenemos más formas de distintos otros autores, muy previos, como ustedes se pueden dar cuenta, a Apollinaire, con distintas formas. Esta tiene una forma de fuente, esta pareciera una especie de lámpara, ¿ya? Estos son unos lentes, porque recuerden que los lentes fueron el gran invento por ahí del siglo XVI, XVII, ¿no? Porque antes no existía, los que éramos miopes lo éramos nomás y no teníamos mucha vuelta, ¿ya? Pero me imagino, ¿cierto?, que para algún autor fue una gran alegría, ¿cierto?, sus lentes, entonces ahí hay un caligrama de lentes. Acá tenemos, ¿cierto?, no sé si se aprecia bien, pero cada una de las líneas de este dibujo es palabras, ¿ya? O sea, por ejemplo, el mástil de la bandera en el caligrama izquierdo, la propia bandera, ¿cierto? Todo está escrito con letras, ¿ya? En la forma. Que generalmente el caligrama se rellenan las formas, ¿no? Se rellenan las formas con palabras, pero acá el autor optó, ¿cierto?, por crear, ¿cierto?, el dibujo propiamente tal con letras, ¿ya? Lo mismo acá. Este es un francés también del siglo XVI, ¿ya? Acá tenemos una balanza en caligrama, ¿ya?, de un alemán. Acá tenemos un instrumento musical, ¿ya?, y una forma, no sé si humana o como dinosaurio, no sé si se parece al Barney, ¿cierto?, que ven los niños. Es como una forma medio extraña que trata de imitar lo humano, supongo, ¿ya? También es de un francés, no era muy bueno para el dibujo el poeta, ¿cierto? Y el del lado izquierdo tenemos una especie de guitarra pequeña, ¿cierto?,
bandurria, a lo mejor, no sé. Acá tenemos formas humanas, tenemos una botella, acá tenemos una especie de rayo, ¿cierto? Que combina, fíjense, el lado izquierdo combina un texto totalmente convencional, el primer párrafo, y luego, ¿cierto?, empieza la forma caligramática. Y eso también puede ser. Recordemos que la diferencia entre un caligrama y un texto normal es el hecho también de que un caligrama puede empezar a ser leído por cualquier lado. Nosotros sabemos que teniendo un poema clásico o un texto narrativo normal, nosotros leemos de izquierda a derecha y del nivel superior hasta el inferior. En cambio, el caligrama puede leerse por cualquier lado. O sea, si yo, por ejemplo, vuelvo a este de los lentes, ¿ya?, que está en griego, yo podría empezar a leerlo justamente por arriba de la manera convencional, pero también podría empezar por otro lado, ¿cierto? Por este lado derecho, por ejemplo, del círculo, ¿ya? Y eso sería perfectamente normal. O sea, un caligrama podría leerse por cualquier lado, porque no solamente se interviene en la forma de escritura, sino también la forma de lectura, ¿ya? Yo puedo leerlo por cualquier lado. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Esto, ya acá empezamos, bueno, acá hay una cruz, como ustedes pueden ver, hay muchas cruces. Ya este es un poema religioso, después ustedes lo pueden leer con más calma, del siglo XX, dedicado a la cruz y a Jesucristo. Y luego, ¿cierto? Acá tenemos una especie también es una botella. Aquí se celebra Dionisio, fíjense, que es el dios del vino. Oh botella toda henchida de misterio, tú haces bella nuestra vida en suave cautiverio. Tiene hasta verso el texto, ¿no? En la ciencia de báquico criterio, nuestro espíritu busque paz, busque pres y gloria, ¿no? Y aquí empieza a alabar el licor, a alabar a Dionisio, ¿cierto? A alabar al vino, a la botella. Pero si ustedes se fijan, el caligrama de la izquierda es mucho más tradicional que el de la derecha, porque para leerlo yo necesito ir de izquierda a derecha como es la lectura tradicional. Pero, por ejemplo, este de Apollinaire, que es un caligrama ya de la vanguardia del siglo XX, es un caballo, ¿ya? Y este caballito, ¿cierto?, puede empezar a ser leído por cualquier otro lado, ¿ya? Por ejemplo, por las patas, ¿cierto?, o por el lomo, no habría ningún problema. Está en francés este caligrama, ¿no? Y entonces, ¿cierto?, después vemos otro de Apollinaire. Si ustedes se fijan, tenemos que la forma, ¿qué forma es esta? A ver, no sé si alguien sabrá francés y sabe lo que significa la frase, il pleut, y qué forma tiene esto, y los monitos también dicen claramente lo que es. ¿Qué es? Lluvia. La lluvia, muy bien, la lluvia. Entonces, por alguna razón, el caligrama de la vanguardia se abocó mucho a las formas naturales, ya a la naturaleza, a recrear, o sea, cuando las palabras ya no eran suficientes para describir la naturaleza, además se quiso contar con la forma, ¿no? La forma de la lluvia. ¿Ya? Acá tenemos otro texto híbrido, ¿cierto?, que busca asemejar la pauta musical, ¿ya? Quizás no sería una forma de caligrama tan convencional, porque simplemente va mezclando las notas musicales, ¿cierto?, con la pauta, y el texto, la canción, ¿no? Como para recuperar y desordenar un poco la idea de la canción escrita con pauta, ¿ya? Acá tenemos otro caligrama, ¿cierto?, famoso, que se ha hecho a partir de la figura de una dama, ¿cierto?, del busto de una mujer. Reconócete, esta adorable persona eres tú, bajo el gran sombrero tendido, creo, y empieza, ¿cierto?, a poetizar la figura de esta dama a través de recuperar su forma de acuerdo a la fotografía, ¿ya? Acá tenemos otro caligrama que también está escrito en francés, de Apollinaire también,
y que recupera de una forma quizá un poco más abstracta, ¿cierto? ¿Qué mundo será el que se recupera acá? No sé si podemos entender cuáles son las formas que están acá. Por ejemplo, hay 3 formas, ¿no? ¿Cuál es la forma de arriba o la de abajo? Que quizás la de abajo es un poco más clara, sobre todo por esta O de al medio, que recupera algo de este objeto o de esta forma que se intenta, mejor dicho, poetizar. ¿Cuál es la forma de abajo? ¿Un ojo? El ojo, muy bien. ¿Y lo que está arriba del ojo, qué será? ¿Mm? Yo le asocio Las un libro, pestañas. pero no sé. Dijeron 2 cosas distintas. Una dijo las pestañas y la otra alumna no la alcancé a entender. ¿Un libro? No sé por qué lo asocio a un libro. Y a mí también me da la impresión de un libro, sí, sí, y claro, y se desdobla también en la forma de las pestañas, porque las pestañas están cerca del ojo, ¿cierto? Entonces podríamos decir acá que el poeta jugó, ¿cierto?, con la idea de que las pestañas sean el libro, o el libro las pestañas, digamos, para asociar, ¿cierto?, esta compenetración entre el ojo y la lectura, tal vez, ¿ya? Y acá vemos una forma bastante abstracta, ¿no? Que podría ser una especie de florero, ¿no? Y que estaría asociado al libro, ¿no? Estas figuras, dicen, y hay nombres femeninos acá, que están asociadas al texto, ¿ya? Acá este también es famoso. ¿De quién es este caligrama? Que está escrito en francés, pero es de un poeta chileno, ¿no? Que jugaba a escribir en francés y en español. ¿De quién será este caligrama? ¿Quién lo sabe? Este sí que es famoso. ¿Cuál es la forma de este caligrama claramente? ¿Un molino? Un molino, muy bien. Y aquí, ¿cierto? Leemos en francés el molino de la muerte, ¿no? El molino de la vida, el molino de los instantes, ¿cierto? El molino de la melancolía, más abajo. ¿Quién es el autor de esto? Huidobro. Muy bien, ¿cierto? Vicente Huidobro. Él es el autor de caligramas por excelencia. Hay otros chilenos que también escriben con caligramas, ¿cierto? Pero el más famoso es Huidobro, ¿no? Y entonces fíjense que aquí hay un objeto representado, pero es un objeto que está asociado a distintas cuestiones de otra índole, ¿no? ¿Qué significa esto del molino de la muerte? O sea, ¿cuándo será el molino de la muerte? ¿Cuándo será el molino de la vida? ¿Cuándo será el molino de la melancolía? ¿Y qué quiere decir el poeta con eso? ¿Y por qué representar estos grandes momentos con un molino? Podrían ser elementos, ¿cierto?, para trabajar en un análisis de este caligrama, ¿ya? Y también, ¿cierto?, reconociendo lo que dice aquí en cada una de las aspas del molino, ¿ya? Acá tenemos otro de Huidobro, ¿cierto? Que es la capilla aldeana, también es bastante conocido. Ave canta que tu canto encanta, sobre el campo inerte, sones vierte y oraciones llora, ¿cierto? Desde la cruz santa el triunfo del sol canta, tiene hasta rima, y bajo el palio azul del cielo deshoja tus cantares sobre el suelo. Une tus notas a las de la campana, que ya se despereza, ebria de mañana, evangelizando la gran quietud aldeana. Bueno, ahí después empezamos ustedes lo siguen leyendo, pero fíjense cómo todo este texto es bastante, a pesar de que la forma innova, el texto es bastante convencional, ya tiene rima y habla de un instante bastante provinciano, ¿no? O sea, hay una iglesia, hay oraciones, ¿cierto? Hay una escena que es campestre, donde está cantando la campana, ¿cierto?, de la iglesia, hay una paz de la montaña, y entonces es la forma, lo vanguardista, que podríamos decir no es vanguardista, es griega, ¿no? Si nos atenemos a la historia del caligrama, pero que estos vanguardistas recuperan para innovar, ¿cierto?, la forma clásica del texto lírico dividido en estrofas. O sea, recordemos que la vanguardia significa avant-garde, ¿cierto?, ir hacia adelante. Y todos los poetas que se consideran vanguardistas fueron poetas que innovaron, que fueron tremendamente experimentales. Innovaron las formas clásicas,
buscando nuevas maneras de dar a conocer sus textos. Y entonces, una de las maneras que existe, ¿cierto?, es el caligrama. Entonces, otro caligrama de Huidobro. Y acá tenemos el molino también en colores, ¿no?, que fue como otra versión que hizo el propio Huidobro, donde no solamente involucra entonces la pintura, o sea, perdón, involucra la letra, la forma y también la pintura, ¿cierto? Entonces podríamos decir por qué qué representan estos colores. A lo mejor hay colores asociados a la muerte, otros a la vida, acá en el molino. Acá está la traducción, ¿ya? Para que la leamos, ¿ya? Molino de la muerte, molino de la vida, muele los instantes como un reloj. Ellos también son granos molino de la melancolía, ¿no? Estoy siguiendo así la forma más convencional, pero como yo les digo, esto se podría leer por cualquier lado. Por ejemplo, podría seguir con la parte de abajo, que al parecer es la última, pero el caligrama atenta contra las formas clásicas de la escritura, entonces es lícito que yo pueda empezar a leer por cualquier lado y que yo le pueda dar un sentido también, distinto a si empiezo por una parte y sigo por otra. Abajo dice, hace la lluvia y hace buen tiempo, hace las 4 estaciones, harina del tiempo que hará blancos nuestros cabellos. Y las aspas dicen, molino que mueles las horas, gira, 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 pronto será la primavera y tendrás las alas llenas de flores. Molino que mueles los días, gira, 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 pronto será verano y habrá frutos en tu torre. Y al medio del caligrama dice noche, mañana, mediodía, tarde. Y el círculo dice, el viento es más paciente que un asno. Y abajo, molino, motor de los años, pronto llegará el invierno y tus lágrimas hielo serán. Gira, gira, gira. Este es el molino verdadero, nunca olviden su canción. Molino que mueles los meses, pronto llegará el otoño y estarás triste como la cruz. Gira, gira, gira. Bien, si tuviéramos que aplicar los análisis que hemos estudiado, porque aquí también hay hablante, o sea, aquí todo esto se puede aplicar. Aquí también hay hablante, aquí también hay temple de ánimo, evidentemente no podemos hablar de las estrofas, ¿cierto? Podemos hablar de las formas caligramáticas, ¿ya? Y habría que hablar en términos de las 4 aspas, por ejemplo, del centro del molino, del borde del molino, porque esto también recupera la forma de los cuadros antiguos, ¿no? Hay 4 versos que están encuadrando al molino, ¿ya? Y entonces quizás podríamos hacer una interpretación más completa si luego miramos los colores. Ahora sabemos que las aspas son las estaciones del año, y entonces podemos asociar, ¿cierto? El otoño está rojo y amarillo, luego, ¿cierto? Acá tenemos el verano, y el verano es azul y amarillo, y luego el que es blanco y rosado es el invierno, y la primavera es rosado y verde. El medio del molino, ¿cierto?, es naranjo, y podríamos hacer, por ejemplo, ese análisis, asociar los colores a las estaciones, que no necesariamente van a ser los colores que tradicionalmente llevan las estaciones, a lo mejor simplemente es la imaginación poética de Huidobro, ¿ya? Podemos decir que él asocia el otoño con determinados colores, el amarillo y el rojo, ¿no? Que claro, coinciden con el hecho de las hojas del otoño cayendo, ¿cierto? Y la primavera, me imagino, verde y rosado por las flores y por el verde de la primavera, pero habría que sería lo tradicional, digamos, en el molino, pero habría que ver por qué el invierno es blanco y rosado. O sea, el invierno, bueno, el blanco por el hielo, por la nieve, pero el rosado, ¿por qué? Habría que analizarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con el verano. Entonces, esta es otra manera de escribir poesía, una manera que estuvo muy asociada a seguir escribiendo versos y siguiendo dar cuenta de la interioridad del hablante, pero sobre todo para el lado de la imaginación poética, porque claro, reconocemos fácilmente el molino, y por eso, ¿cierto?, podemos establecer que el caligrama es de un molino, no solo por la palabra, ¿ya? Pero también aquí esto podría intervenirse, como lo vamos a ver en caligramas posteriores, ¿ya? Fíjense también en la cuestión de la redundancia. La forma redunda en la palabra molino, que se dice bastantes veces en el propio caligrama.
¿ya? Molino, no sé, habría que contar cuántas veces está la palabra molino, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría que me dijeran qué les parece, qué les llama la atención de este texto de Huidobro. Por ejemplo, esto de que el molino muele los instantes como un reloj. Fíjense que aquí está la comparación entre un molino y un reloj. No sé si ustedes habrían imaginado, si tuvieran que haber hecho una comparación, si hubieran comparado un reloj con un molino, ¿dónde estaría la relación preexistente en la lengua? O sea, ¿por qué comparar un reloj con un molino? ¿No? Y en esa analogía, ¿qué sería la harina que sale de este molino? ¿No? Pensemos que con la harina se hace el pan también, que es un producto propiamente chileno, o sea, la cuestión esta puede ser completamente afrancesada, ¿cierto? Que Huidobro escribía en francés, qué sé yo, pero está recuperando algo muy, muy propio de nuestro pueblo, ¿ya? Bueno, los franceses también tienen panes, ¿cierto? Pero los molinos son bastante famosos en Chile también. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué comentario les provoca, ¿cierto? Esta forma del molino de Huidobro. Por ejemplo, podrían establecer alguna figura poética, retórica de las que ya hemos visto. ¿Qué me pueden decir de este hablante? ¿Qué hay aquí en este texto que les resulte llamativo? ¿Qué Profesora, concepción del tiempo hay acá? ¿Cómo habla del tiempo el poeta? Díganme. por ejemplo, en cada... Es que dice gira, gira, después de nuevo comienza con el gira, 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 gira. ¿Eso correspondería como a una anáfora o no? Sí, perfecto, muy bien. Muy bien, hay varias anáforas en el texto. ¿Algo más que noten ustedes? Fíjense que incluso hay personificación, ¿o no? Porque el molino dice que tiene lágrimas de hielo, y tus lágrimas de hielo serán. Hay otras personificaciones del molino, ¿no? Al Y decir, ay, sí, Natalia. ya, dice, molino que mueles las horas, pronto serás la primavera. Luego dice, molino que mueles los días, pronto serás verano. Molino motor de los años, pronto llegará. Molino que mueles, pronto llegará. ¿Eso igual corresponde a anáfora? Sí, correcto, también es una anáfora. ¿Y por qué emplear una figura de repetición asociada al molino? Ahí hay otra pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esa anáfora en un molino? No sé si han visto alguna vez un molino trabajar o han estado en un molino alguna vez. En el campo, en la zona central de Chile, o los habrán visto por televisión. El Quijote luchó con los molinos. Aquí podríamos hablar también de una intertextualidad quizás con el Quijote, ¿no? Esto de la lucha contra los molinos sería la lucha contra el tiempo, ¿no? Porque el molino está asociado al tiempo. ¿A quién se le ocurre por qué una anáfora? Es bastante simple, ¿eh? Yo diría que está redundando en la misma idea del molino. Piensen que el Porque, molino, ¿sí? porque no me sé la verdad el nombre, pero como Las aspas, alas, las las aspas, aspas, sí. las aspas del molino también son cuatro, entonces se repite y van girando y una vuelve a la, al espacio de la otra. Una viaja al espacio de la otra. El movimiento del molino es repetitivo, ¿no? Sí. Igual que el ciclo de las estaciones del año. Y va en círculo y como tú dices hay repetición, ¿no? Del movimiento. Vuelve siempre al lugar de donde empezó. El círculo, la idea del círculo es la idea del tiempo. Este poema es muy profundo, o sea, se le podría sacar muchas cosas a nivel analítico. Ya yo solamente les dejo anunciar ese par de ideas nomás. Por ejemplo, ¿por qué hablar del tiempo en asociación con la melancolía, ¿no?
¿Por qué el molino se compara a un reloj? ¿Cuál es la relación ahí? ¿No? Y esto de que el molino como el gran hacedor de las 4 estaciones, ¿no? Un poco darle el lugar de Dios, ¿no? De que Él es el que crea las estaciones, hay una función creadora del molino, ¿no? Y si pensamos que las estaciones, que la noche, el día, todo esto está asociado al molino, el gran Dios es el tiempo acá, ¿no? El tiempo sería el creador de todos estos procesos temporales, digamos, de estaciones, de noche, día, mediodía, etcétera, ¿no? Se los dejo ahí enunciados. Este texto podría dar para mucho a nivel analítico. Fíjense también en cada uno de los elementos que hay, no solamente para hacer la forma del molino, sino también esto de ponerle flechas al recuadro, ¿no? Que recupera esta figura de encuadrar una foto, por ejemplo, en la casa. Pero fíjense que aquí ya no hay flecha, aquí hay un corchete al lado izquierdo, ¿no? Donde empieza Molino de la Muerte, es como si el poeta nos dijera, empiecen a leer por aquí y continúen acá, es como una especie de mapa también de lectura, ¿ya? Entonces, les dejo ahí enunciadas unas pocas ideas y que ustedes sigan pensando más en esto, ¿ya? Otro caligrama de Huidobro, y este ya interviene en las formas naturales que tienen las cosas, en el mundo convencional, ¿ya? Paisaje. Está en francés, este se los puse solamente para que lo revisen cómo era su forma original. En francés, ¿cierto? Es una foto que obtuve de Memoria Chilena. Ahí están las fotos de los caligramas. El árbol es más alto que la montaña, dice acá. Fíjense, acá el molino, si vuelvo yo a la anterior, ¿cierto? Chuta, me pasé. Ahí. El molino es el molino nomás, ¿ya? Es la forma convencional de un molino, pero acá hay un paisaje que es eminentemente creación poética del autor, ¿no? El árbol es más alto que la montaña, el río que llueve, sí, justamente no lleva peces. Fíjense, el árbol es más alto que la montaña, se está estableciendo otro orden de la geografía, otra forma de la geografía, porque no hay árboles más altos que una montaña, ¿ya? Dice, pero la montaña excede el largo de los bordes de la tierra, o sea, la montaña sobrepasa a la tierra, ¿ya? Cada uno de estos elementos atenta contra el orden convencional de la naturaleza y explica lo que se llama, ¿cierto?, en la poesía de Huidobro, el creacionismo, donde él afirma, ¿cierto?, que el poeta ya está bueno que deje de imitar a la naturaleza, dice, ¿cierto? ¿Por qué cantan a la rosa, oh poetas? Háganla florecer, hacedla florecer en el poema, o sea, creemos nuestras propias rosas. Y eso es lo que él está haciendo acá en Paisaje. Está creando, ¿cierto?, una forma geográfica que atenta contra las formas convencionales, que los árboles sean más altos que la montaña exceda los límites de la tierra, o sea, que la montaña quede sobrando, digamos, para afuera de la tierra, que el río llueva y que no lleve peces, que la luna sea un espejo, porque ahí dice la luna donde te miras, la luna donde te contemplas, ¿ya? O sea, no es la luna que miramos, sino es la luna que nos refleja a nosotros. Entonces, es otro paisaje, ¿cierto? El que él está él está recuperando acá, ¿ya? Una canción, dice abajo, una canción conduce a las ovejas hacia el aprisco. Todo lo contrario, ¿cierto? Se supone que la canción debería conducir a las ovejas hacia el lugar donde ellas se guardan en la noche, ¿cierto? Hacia su establo, no lo sé, pero las lleva hacia el aprisco, es decir, hacia el abismo, despeñarlas, digamos, hacia abajo. O sea, todo esto atenta, digamos, contra el paisaje convencional campesino, ¿no? Paisajes, otro caligrama de Huidobro. ¿Ya? Yo se los voy a mostrar así como a grosso modo para que también ustedes sigan pensando en estos textos y darles un par de ideas. Aquí ya entramos también, fíjense que el de la derecha, que es la poesía, es un caligrama que es autorreflexivo, es lírica autorreflexiva, porque parte con una pregunta.
O quizás, ya que no tiene signos de interrogación en el título, plantea una respuesta a qué es la poesía. Y si leemos, hay muchas veces la palabra imagen, en signo de interrogación, y luego el punto de este signo de interrogación es enigma. ¿Qué es poesía? Imagen, enigma. ¿Qué me pueden decir de este texto? Que es más difícil de entender que este otro, ¿eh? Porque fíjense que este otro ya es un mensaje, se nota claramente que es América, ¿cierto? Es la forma de América, y que se lee de izquierda a derecha y de arriba a abajo, perdón, ¿cierto? Sudamericanos, jamás hemos conocido otro milagro que la multiplicación de los precios del pan y los peces. Y ningún infierno nos inquieta tanto como la transmigración de las armas desde los Estados Unidos del Norte hasta los Estados Unidos del Sur. Tierras llenas de verbos verdes, donde esta América toma forma de lágrima, o más bien de racimo, casi maduro, y que ya se está desgranando. ¿Mm? Díganme algo de cualquiera de los dos caligramas. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué tipo de lírica les permite pensar en el de la izquierda? ¿Qué creen ustedes que quiso decir el caligrama de la derecha? A ver. ¿A nadie se le ocurre nada? ¿De qué habla el poema de la izquierda? Este de Sudamericanos. Es como un mensaje político o social, ¿no? ¿Mm? El poema de la izquierda habla como de que las cosas buenas en realidad el milagro y son cosas como absurdas, como un trozo de tierra como dañado. Y el de la derecha creo que imágenes se relaciona que cada lectura de cada poema nos da imágenes. En realidad la lectura es ver imágenes, entonces cada imagen podría ser un poema distinto. Y por eso abajo dice enigma, que significa aquel misterio de la poesía es lo que la poesía nos provoca a nosotros. Sí, me parece muy bien, muy aceptable. Fíjense que hay un montón, no tenemos tanto tiempo ahora, pero hay muchas figuras retóricas en el poema de la izquierda, ¿ya? Bueno, en el de la derecha claramente la anáfora y también la ley de la redundancia, está claro, ¿cierto? Pero en el de la izquierda hay muchas figuras, ¿ya? Así que yo los desafío a seguir buscando, ¿ya? A seguir intentando, ¿cierto? Afianzar el ojo ahí en identificar los procesos técnicos en el texto lírico, ¿ya? Vamos a quedar ahí por ahora, ¿cierto? Espero que haya quedado claras las ideas de la clase. En primer lugar, lo que vimos en el primer bloque, la idea de la lírica comprometida, ¿cierto? De cómo la lírica comprometida siempre tiene una ideología detrás. Y también, ¿cierto? En la segunda parte, este primer texto híbrido, que es el caligrama. Les recuerdo, ¿cierto? Que el caligrama es la unión, ¿cierto? De las técnicas visuales o de las artes visuales con la literatura, para producir un significado redundante muchas veces y también mayor, de mayor alcance que si solamente contáramos con lo visual o si solamente contáramos con la palabra. No es un texto vanguardista, o sea, lo es, ¿cierto? Porque ellos recuperaron el caligrama, pero históricamente nosotros rastreamos caligramas en Europa y en Grecia mucho antes de Cristo, ¿ya? Así como yo les he ido mostrando, ¿cierto? Estos textos hoy día, ¿no? Para desterrar un poco esa idea de que el caligrama lo inventó Huidobro o Apollinaire. La verdad es que ellos recuperan el caligrama, no son los creadores. Bueno, eso por hoy día, ¿ya? Los invito a seguir leyendo y una cosa muy importante. En EVA les puse un texto que es del profesor Dieter Elker. El texto se llama Introducción al comentario de los textos líricos y necesito que lo lean, ¿ya? Es importante que lo lean para el último trabajo, ¿ya?
Así es que por ahora los dejo con esas inquietudes, ¿cierto? De seguir buscando caligrama. Es una linda actividad también para hacer con sus cursos, que después los chicos creen sus propios caligramas. Ustedes también pueden crear caligramas, ¿cierto? Y empezar también a buscar materiales didácticos por ese lado también, ¿no? Y recordar que el caligrama no es solamente hacer una forma con palabras, es mucho más que eso. Por eso yo me di el trabajo de analizar, por ejemplo, esto del molino y los otros, porque sigue teniendo los mismos rasgos de la poesía, o sea, igual hay hablante, igual hay figuras retóricas, igual y sobre todo, ¿cierto? Está la idea de comunicar un mensaje profundo de una manera connotativa y de una manera condensada, ¿no? Como es un buen poema, ¿cierto? Entonces, eso ya no es solo ponerse a escribir con palabras y poner cualquier lecera, porque muchas veces los profes dicen, ¿cómo se evalúan los caligramas? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Que el caligrama debe tener elementos de la lírica, o sea, no solamente escribir, hacer una forma con una frase. O sea, ¿qué de poético tiene esa frase? Partamos por ahí, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que intenta comunicar? Bien, eso lo digo para redondear la clase y también para dejarles la inquietud, ¿no? De seguir creciendo con este texto, ¿ya? Nos vemos mañana, chicos. Que estén muy bien. Gracias, profe, que esté muy bien. Igual Gracias, ustedes. Chao, profe. profe. Chao, chao. Nos vemos.